Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de los discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar, hermano. Por favor, disponga el espíritu para que Dios hoy le pueda hablar y para que esta palabra le llegue al corazón. Cierre los ojos. Dígale: Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy coloco en tus manos, Señor, esta palabra. Por favor, háblame, te lo pido. Quiero conocer más de ti, quiero aprender más de ti. Por favor, enséñame a entender las Escrituras. Háblame, te lo pido, Señor. Que esta palabra me edifique, me cambie, me transforme y me llene más de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo descienda hoy y nos llene de sabiduría de lo alto. Habla, por favor, te lo pido, en el nombre de Jesús. La iglesia que dice: amén. Amén. Damos la gloria a Dios. Bueno, este mensaje lo comencé hace 8 días y con la ayuda de Dios hoy lo vamos a terminar. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús estaba por entrar a la ciudad de Naín. La ciudad de Naín queda al norte de Israel, más o menos unos 40 kilómetros de distancia de la ciudad de Capernaum, que era una ciudad que Jesús frecuentó muchas veces. Allá en esta ciudad, la ciudad de Naín, cuando él iba entrando, Jesús iba acompañado de una multitud. La gente lo acompañaba a Cristo para donde fuera. Y cuando él iba entrando, iba saliendo de la ciudad de Naín una procesión fúnebre. Llevaban a enterrar a un joven, hijo único de una mujer que era viuda. Entonces quiero que piense en esta mujer. La mujer había perdido ya a su esposo y ahora iba a perder a su único hijo. Tal vez era el hijo que la ayudaba a sostener en su vejez. Era su compañía y iba a quedar esta mujer completamente sola. Y dice que cuando el Señor vio a la mujer llorando, se compadeció de ella y le dijo: mujer, no llores. Se acercó al féretro, lo llevaban a hombro y tocó el féretro
y le dio una orden a ese cadáver, a ese cuerpo: joven, a ti te digo, levántate. Y inmediatamente este joven se levantó, volvió a la vida, lo entregó a su madre, y dice que el joven empezó a hablar, que lo más lógico es que empezó a adorar al Señor, y el Señor hizo este extraordinario milagro, a tal grado de que toda la gente quedó admirada, quedaron boquiabiertos de ver el poder del Señor. Y dice la palabra que empezaron a dar gloria a Dios, empezaron a alabar y a decir: un gran profeta se ha levantado en medio de nosotros. Esta palabra, este pasaje de la Escritura, yo lo comparé hace 8 días con un cuadro de cada uno de nosotros los cristianos. ¿Hay cristianos aquí? Y comparé a este joven con nosotros, porque si nosotros vemos este cuadro de este joven con nosotros, es muy similar, es muy parecido. Entonces, yo hablé hace 8 días, primer punto, de la situación de este joven. Voy a hacer un pequeño repaso para conectar. Como primer punto hablé de esto, de la situación del joven, y decía que hay 3 cosas en las que se encontraba este joven. Este joven estaba muerto. Este joven era arrastrado para ir a llevarlo a la tumba, y era completamente incapaz de pedir ayuda. Este joven no podía hacer nada para solucionar el problema. Si nosotros lo comparamos con nosotros antes de ser cristianos, pues estábamos igual. La palabra dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos llevaba el diablo para el infierno, nos llevaba ya en el ataúd. Yo dije, a algunos los llevan en el ataúd de la droga, a otro en el ataúd del alcoholismo, a otro en el ataúd de la fornicación, a otro en el ataúd de la pornografía, etcétera. Pero el diablo llevaba a todos nosotros cargados para mandarnos al infierno, y no podíamos hacer nada para poder solucionar el problema. Así que por esa razón yo quiero hablar del segundo punto hoy. Yo quiero enfocarme en este punto. Lo alcancé a tocar, pero quiero hablar un poquito más de él. Hablemos de la resurrección del joven. ¿Qué pasó? Lo primero que yo vi en esto es la misericordia del Señor, porque fue la misericordia del Señor la que hizo que este joven volviera a la vida. No es que el joven era buena gente, o no es que la mamá se la pasaba orando para que el Señor lo resucitara. No, la Biblia no me dice que la mamá oró, ni que el joven era buena gente. Todo fue causa de la ¿qué? Misericordia del Señor, porque tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios de gracia, un Dios de bondad. Y esto es lo que me enseña la palabra en Lucas 7, versículo 13 al 15. Dice: cuando el Señor la vio, a la mujer, a la mamá, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Si ustedes se fijaron en el versículo 13, ojalá me lo pongan, dice: cuando el Señor vio a la mujer, ¿qué hizo? Se compadeció. Diga, fue la misericordia, fue la gracia del Señor. Y eso fue exactamente lo que pasó con nosotros, hermano. Cuando nosotros andábamos en el mundo, yo le hablo de mí, yo no sé usted en qué ando en el mundo. Yo me la pasaba con mis amigos, ganaba buen dinero, ganaba buena plata, siempre andaba con dinero, y me la pasaba con mis amigos jugando billar, tomando, yendo a discotecas, bailando con muchachas. Esa era la vida. ¿Por qué? Porque ese era el ataúd en que el diablo me tenía. El alcoholismo, la rumba, el baile, las mujeres. Aunque no, que el pastor era un bailarín tremendo. Ahí donde me viera, me llamaban el trompito. No, mentira, no me llaman. Pero de verdad a mí me gustaba el baile, y yo, eso, cómo se movía el hombre, y tome, esa era la vida, hermano. ¿Para qué voy a decir que no? Es que yo nací en una cuna cristiana, yo era el santo. No, yo era un pecador terrible. Pero la compasión, diga, la compasión del Señor nos salvó, hermano. Yo no sé a usted de qué lo salvó el Señor, pero fue su gracia, porque yo estaba listico para el infierno. El diablo me llevaba en el cajón de la rumba, del baile, de las discotecas, de las whiskerías, de todo lo que usted quiera. Los hombres saben de qué estoy hablando. Allá iba derecho al infierno, porque esa era mi vida.
ganaba dinero y cuando hay plata uno es fanfarrón y soltero, uno hace de todo. Y allá íbamos, pero fue la compasión, diga la compasión del Señor, la que nos salvó. Si usted compara al joven, fue la compasión. La mamá no estaba orando porque Dios lo resucitara, la mamá no estaba pidiendo un milagro, nada. Ella ya estaba resignada. El joven sí que más, porque estaba muerto. Pero cuando el Señor es un Dios de gracia, Él levanta de los muertos hasta la persona más dura, la levanta de los muertos, hermano. Alábelo porque Él vive. Entonces, leamos estos pensamientos rápidos. Ya lo leyeron, pero leámoslos otra vez. La compasión que sintió el Señor Jesús por esta viuda lo llevó a resucitar a su hijo. Fue su gracia, hermano. Por eso la palabra dice que por gracia somos ¿qué? Salvos. Es por gracia, por misericordia de Dios. Es bueno notar que la viuda no pidió ayuda. Ella no pidió ayuda al Señor Jesús. Todo fue obra de su gracia y su ¿qué? Misericordia. Pura misericordia, hermano. La gran misericordia de Dios ha hecho lo mismo por cada uno de nosotros. Sin que le pidamos su ayuda, Él ha enviado a Jesucristo ¿para qué? Para salvarnos. Hermano, Cristo vino porque nos ama. Por eso Cristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para poderla tomar. Yo pongo mi vida, yo la doy por rescate de todos nosotros. Somos el resultado de la obra de Cristo que Él hizo por amor a nosotros, por su gracia. Alábelo porque Él vive. Gloria a Dios. La palabra dice en Efesios 2, eso es lo que nos dice Pablo, Efesios 2, 4 al 9, dice: pero Dios, que es rico en, no oigo, Dios es rico en ¿qué? Misericordia. Diga: Dios es súper misericordioso. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo estábamos? Muertos, estamos igual que el joven, muertos en los pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pero lo hizo ¿por qué? Por gracia. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, ya estás sentado en el cielo. Me dice la palabra que tú ya estás sentado en los lugares celestiales. Tú ya estás con Cristo en el cielo. ¿Por qué hizo Dios todo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes, diga abundantes, riquezas de su gracia. ¿De su qué? Gracia. En su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios hace todo esto para mostrarle al mundo, para mostrarle a los ángeles cuán lleno de gracia es el Señor. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de ¿quién? De Dios. Así que, hermanos, si vamos a ir al cielo, nunca vaya a pensar que llegó al cielo porque es que usted era lo mejorcito que había en su familia. Perdóneme que yo le diga, ¿sabe por qué va a ir al cielo? Porque éramos lo peorcito que había en nuestras familias. La palabra dice que Dios llamó lo peor de este mundo, lo que no es. Y si Dios llamó a toda su familia, pues calcule cómo estaba la familia. No por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. El gran amor de Dios. Voy a poner voy a leer esto. El gran amor que Dios siente por cada uno de nosotros lo impulsó a enviar a Jesucristo al mundo. Oiga lo que estoy escribiendo ahí. ¿Qué fue lo que hizo que Cristo viniera al mundo? El gran amor que Dios siente por nosotros. Ese gran amor de Dios por nosotros lo impulsó. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces léalo otra vez, diga: el gran amor que Dios siente por cada uno de nosotros lo impulsó a enviar a Jesucristo al mundo para liberarnos de la condenación eterna. Eso es lo que me enseña a mí la palabra. Mire cómo lo narra el apóstol Pablo en Tito, libro de Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, o mejor, el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Qué dice? Pero cuando se manifestó ¿qué? La bondad de Dios, porque es bondad, misericordia, gracia,
cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Repita, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no porque nosotros éramos buena gente y nos portábamos muy bien y éramos muy santos y éramos muy buenos. No, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su... Grítelo. Nos salvó por su misericordia, no porque yo me lo mereciera, fue su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que el Señor me vio tan puerco, tan cochino, tan sucio, que Él por gracia me lavó con la sangre de Cristo. Y aparte de eso, me renovó y llenó por dentro mi cuerpo con el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que Dios hizo por ti también. Te llenó del Espíritu. Ese Espíritu, versículo 6, ese poder lo derramó en nosotros. Y oiga, los predicadores que dicen que son los dueños de la unción, ¿cómo fue que Dios derramó esa unción en nosotros? No oigo, hermano. Aquí dice que nos la da abundantemente. No la da por pedacitos. Venga y le doy un trocito y mañana otro. Hermano, el Espíritu Santo es una persona. Dios no le puede dar a usted una parte del Espíritu. Él se lo da abundantemente. Y dice, por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor hizo todo esto? De limpiarnos, de lavarnos, de llenarnos del Espíritu abundantemente, para que fuéramos, ¿qué? Grítelo. Justificados. Es decir, que ya nada impide que tú puedas llegar al cielo. Ningún demonio te detendrá. Tú llegarás al cielo porque tú eres una obra de la gracia de Dios. Alguien que grite amén. Nadie te va a detener. El cielo te aguarda. Dile a tu hermano, el cielo te aguarda, hermano. Versículo 7. Para que justificados por su... Vuelve la palabra, por pura misericordia, viniésemos, oiga, esto lo va a hacer aplaudir y gritar, viniésemos a ser herederos, herederos del cielo, hermano, herederos del cielo. El cielo nos aguarda. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Dile a tu hermano, tú eres un heredero del cielo, hermano. Dios te ve ya en el cielo, hermano. Eso es lo que me enseña la palabra. Dios se mueve en un eterno presente. Eterno presente quiere decir que Dios está hoy aquí, pero Él puede estar 1.000.000 de años adelante. No tiene problema. Él se mueve en el tiempo, es Dios. Así que Dios te ve a ti y me ve a mí. Ya nos ve en este momento sentados en los lugares celestiales con Cristo. Allá nos ve el Señor, ya nos ve ahí. Alabado sea su nombre. Por eso es que Dios da palabras proféticas. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Isaías, a Jeremías, a Daniel, escribe. ¿Qué le dice? Escribe, aquí está Daniel. Y Dios está por aquí. Escribe, Daniel, escribe. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y y empieza a narrarle. ¿Por qué? Porque Dios lo está viendo. Porque Dios se mueve en un eterno presente. Y Él empieza a narrarle la profecía. Decirle Jesucristo va a morir después de las 69 semanas, no sé qué. Y empieza a narrar porque Dios está viendo lo que va a pasar. Porque Dios ya a ti y a mí te ve en los lugares celestiales. Tú ya eres un hijo del cielo, hermano. Tú ya estás con el Señor en el cielo. Entonces corresponde a ese amor, hermano. ¿Cómo se sentirá Dios cuando ha hecho tanto por nosotros? Y nosotros le damos migajas, hermano. Entonces venimos perezosos a la iglesia. El servicio es a las 8 y llegamos a las 9, 8:30, arrastrando un cristianismo, una jartera, una pereza. Hermano, es mejor que no venga.
Si usted ha de darle a Dios, dele las cosas bien o no le dé nada, pero a Dios no le dé sobrados, a Dios dele lo mejor, porque Él le dio lo mejor que tenía, que es su propio Hijo, hermano. Alguien que diga amén. Entro a un segundo punto, todavía estoy en el punto 2 de Números Romanos. Segundo, la palabra. Voy a hablar de la palabra. Ya le hablé de la misericordia. ¿Cómo fue que resucitó al Señor, al joven? Por misericordia. Pero ¿qué utilizó el Señor para levantarlo? La palabra. Fue la palabra, hermano. Póngale cuidado. Lucas 7, 14 al 15. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Proyéctalo, please. Thank you very much. Y acercándose, ¿qué hizo? ¿Sí está ahí? Ah, es que me está poniendo otro. Está enamorado del hermano. Ahí está. ¿Y qué? Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y ahí viene. Y dijo: joven, a ti te digo, ¿qué? ¿Qué usó? La palabra. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué? Cuando Lázaro estaba muerto, ¿qué dijo? Póngale ganas, mejor, que así no levante ni un mosco usted. Vamos. Otra vez. Lázaro, ven fuera. Y a este le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Ahora, ¿por qué Jesús fue tan claro en esto? Lázaro, a ti te digo, y a ti, joven. Porque si no hubiera dicho, levántate de los muertos, se hubieran levantado todos. Entonces el Señor tuvo que ser claro. A usted no, a este. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, esto fue exactamente lo que el Señor hizo con nosotros y lo que va a hacer hoy con muchos. Lea, por favor. El joven volvió a la vida por la palabra que el Señor Jesús pronunció. Fue por la palabra. La palabra tiene ¿qué? Poder. La palabra, hermano. Por eso es que los que quieren ser predicadores, si usted ha de ser predicador, ¿qué es lo que tiene que predicar? La palabra, hermano. No ponerse a distraer a la gente echándole carreta. Palabra es lo que la gente necesita. Es bueno notar que Jesús se dirigió solo a este joven. Joven, a ti te digo, levántate. De lo contrario, todos los muertos se habrían ¿qué? Levantado. La palabra del Señor aún tiene el mismo poder. ¿Quién la escucha? ¿Quién la escucha? Y la recibe con seguridad. Hoy volverá a la vida. Hoy volverá a la vida. Pero si la escucha, si la oye, si pone atención. Se lo demuestro con Biblia. Va a ver cómo nos parecemos a este joven. Es que es exacto. Es una radiografía de lo que Dios hizo por nosotros. Léalo, hermano, y verá que no es mentira. Es exacto. Juan capítulo 5. Juan 5, versículo 24 y 25. Compárelo con el joven y véase usted ahí, y yo también. Y mire lo que dice Jesús: de cierto os digo, el que oye, pero oye ¿qué? Mi palabra y cree al que me envió, ¿qué pasará con este? Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Es decir, sale de la muerte a la vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? A condenación. Es decir, este hombre no tiene ¿qué? Me está matando el que está poniendo las letras. Y no vendrá ¿qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ha pasado de qué? ¿A dónde? ¿Ha pasado de dónde? ¿A dónde? A la vida eterna. Ha pasado de muerte a la vida eterna porque ha oído mi palabra y la ha creído el mensaje.
¿Qué es lo que salva a la gente? La palabra, hermano. Oír la palabra y creerla, recibirla. Versículo 25, ponga atención. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora. Oiga, viene la hora. Y ahora es, diga, ahora es, hoy es este día, ahora es. ¿Cuándo qué? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Esto es lo que salva, la palabra. Alabado su nombre. La palabra es la que salva. Hoy muchos de ustedes van a resucitar. Así que cuando yo diga, usted me ve aquí como que terminé, no se le vaya a ocurrir irse donde usted se vaya, la embarra completamente, porque hoy Dios lo va a llamar y usted va a volver a la vida. Así que no empiecen a salir, sobre todo los cristianos, porque detrás de usted cristiano se va una persona que llegó por primera vez pensando que ya puede salir. Hermano, usted le dará cuenta a Dios por esa almita que se llevó por su afán. He dicho. Por favor, proyéctame el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora compare esto con el hijo de la viuda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se levantó? Porque él oyó ¿qué? La voz del Señor. ¿La qué? La palabra, hermano. Cuando usted va a una iglesia, usted va a oír ¿la qué? La palabra. Pero si allá el pastor se pone a distraerlo, a hablarle un poco de bobadas, hermano, el Señor lo quiere bendecir, hermano, gloria a Dios. Entonces pacta ahora, ven aquí, sella la palabra, corre. La persona está pensando ¿en qué? ¿En la palabra? No, está pensando en el billete. Entonces si yo echo un billetico allá, entonces Dios me da. Hermano, esa no es la palabra. La palabra de Dios no es esa, hermano. Yo le hablo a ustedes predicadores, ¿por qué cambia la palabra? Cuando la palabra de Dios nos manda es a llamar a los muertos a la vida. No los manda a los muertos al banco, es a la vida, que vuelvan, que se arrepientan, que dejen esa vida pecadora, esa vida sucia, que se bajen del cajón de la miseria, del alcoholismo, de la drogadicción, que se bajen de la prostitución, del adulterio. Eso es lo que Dios dice, bájate de ahí y sígueme. Eso es lo que hay que predicarle a la gente, hermano. Pero predicarle de que no, que si usted trae tanto y que si da tanto, entonces Dios le da tanto. Hermano, esto no es un banco, esto es una iglesia, y es la palabra de Dios la que tiene que ser predicada. Hay que predicarle a la gente la palabra. Es la palabra, hermano. Alguien que diga amén. Entro al tercer punto, número Romanos, la gloria de Dios. Tercero, número Romanos, la gloria de Dios. Después de que el Señor hace semejante milagro, pues ¿qué se podía esperar? Que el Señor fuera ¿qué? Glorificado. Eso fue lo que pasó. Mire lo que dice Lucas capítulo 7 versículo 15. Entonces el muchacho, el joven que estaba muerto, se incorporó. El que había muerto ¿qué? Se incorporó. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. La palabra no me dice que hablaba, pero por Dios, ¿qué cree usted que iba a hablar? Darle la gloria a Dios, hermano. De verse nomás, con solo verse que se levante. ¿Yo dónde estoy? En la Gaviria. ¿Yo qué hago aquí en la Gaviria? Y voltea a mirar y dice, ay, yo estaba aquí, me morí. Y todos desmayados ahí. Sí, usted estaba muerto, mijo. Todos desmayados del susto. Pues lógico que lo único que pudo fue caer de rodillas y darle gloria a Dios. Por eso dice que comenzó ¿qué? A hablar, y se lo entregó a su madre. Escuche, el efecto de la palabra
no se hizo esperar, pues el muerto se incorporó. ¿Y qué hizo? Comenzó a hablar. Cuando el Señor, esto es para nosotros, cuando el Señor nos imparte vida espiritual, ¿quiénes salieron de la muerte a la vida? ¿Quiénes salieron de la muerte espiritual a la vida? Cuando el Señor nos imparte vida espiritual, óigame, atiéndame, Él espera que nuestros labios se abran ¿en qué? Oración, confesión y alabanza. Perdóneme si yo soy tan cansón, pero es que, hermano, me preocupa su alma. Cuando Dios levantó a este joven, él empezó a hablar, hermano, téngalo por seguro que este joven empezó a alabar a Dios. Ahora que Él nos sacó de muerte, ¿a qué? A vida. ¿Qué cree que Él está esperando de nosotros? Que hagamos lo mismo, hermano. Entonces yo tengo que molestarlo. Perdóneme que lo moleste tanto y no me quiten el pensamiento último, por favor, para que los hermanos se lo aprendan de memoria. Cuando el Señor nos imparte vida a nosotros, espiritual, Él espera que nuestros labios se abran ¿en qué? Oración, confesión y alabanza. Por favor, no me lo quite. Oración, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Que nos levantemos, madruguemos a las 10 de la mañana? No, que nos levantemos de madrugada a buscar su rostro. Que tengamos un devocional familiar por las noches. Que oremos. Que cuando vayamos a comer, antes de comer, oremos. Que al salir de la casa, oremos. Eso es lo que Él espera. ¿Qué más espera? Que confesemos su nombre, que hablemos con la gente de Cristo, con el señor del taxi, con el señor que está allá en la empresa, con la secretaria, con la gente en la calle, con el señor del Transmilenio, etcétera. Que lo confesemos, que hablemos de Cristo. Eso fue lo que Jesucristo dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que hablemos de Cristo, que no nos dé vergüenza decir que somos cristianos, y que hablemos que Él nos sacó de la muerte y que ahora somos cristianos y que ahora tenemos vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, que no nos quedemos callados. Alguien diga amén. Entonces yo tengo que preguntarle: ¿usted sí predica de Cristo? ¿Sí habla del Señor? Y ahí viene la última. ¿Cuál es la última? Alabanza. En eso sí están perdiendo el año. La mitad de esta iglesia está perdiendo el año. Yo se lo tengo que decir clarito: usted está perdiendo el año hace rato. Usted llega aquí cuando la alabanza ya se acabó, cuando queda una cancioncita y con una pereza. Hermano, esto es lo que Dios le está reclamando hoy. El Señor lo sacó de la muerte a la vida para que usted lo alabe, para que usted le dé gloria, para que usted le cante, para que usted lo honre. Ahora, si usted no lo alaba aquí, pues en la casa sí que menos. Si no lo alaba aquí, le da pereza llegar a alabarlo, pues en la casa sí que menos lo va a alabar, hermano. Entonces ahí le dejo, para que después no me diga que yo no le dije. Hebreos capítulo 13 y versículo 15. Mire, hermano, es que yo no lo digo porque es que el pastor sí que es cansón, hola. Hermano, es que yo no soy el cansón, es que la Biblia es la que me lo dice. ¿Qué dice Hebreos 13:15, iglesia? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Que lo alabemos, hermano, que le demos la gloria. Mire, lea Efesios 5:18. Efesios 5:18 al 20. Oiga lo que dice el Señor: no os embriaguéis con vino, en el cual hay peleas, disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dándole siempre
gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no me dice que le dé gracias o que lo alabe cada 8 días. Me dice que le dé gracias, ¿qué? Siempre, a toda hora. Que cada vez que usted se siente a la mesa, Padre bendito, muchas gracias por los alimentos. Bendícelo, Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que usted le hable a sus hijos bonito. Hijo, te bendigo. Que Dios te lleve con bien. Que la universidad te vaya bien. Que ángeles celestiales acampen a tu alrededor y te traigan con bien a casa. Ven, bendición, hijo mío. Que lárguese, yo no lo quiero ver. Y el domingo aquí haciendo el papelón. Hermano, deje de ser hipócrita. Porque en la casa es un guache, porque en la casa es un vulgar, un grosero, y aquí viene a levantar las manos. Lo que usted es en la iglesia, sea en la casa. Alabe a Dios, bendiga a sus hijos, háblele bonito a su esposa, bendígala, use salmos para bendecir a su familia, hable las cosas espirituales. Es lo que Dios quiere, que en sus casas no se oiga una grosería, sino que todo lo que salga de sus labios sean himnos, sean cánticos espirituales, sea alabanza al Dios creador. Eso es lo que tiene que fluir de la boca de un cristiano. Pero en la casa son vulgaridades y groserías y maltrata y grita y todo furioso, y eso vive, mejor dicho, se asoma al espejo y ¿qué? Eso soy yo, pero furioso a toda hora, peleando y agarrado. Y el domingo viene aquí a levantar las manos a decirle a Dios que lo ama, y Dios dice: qué hipócrita qué hipócrita, porque en la casa es uno y aquí otro. Uno tiene que ser igual. Si somos en la iglesia, en la casa, tenemos que ser antes mejor. Tenemos que ser lo mismo, porque somos hijos de Dios. Alabado su nombre. Aquí está mi hijo Abraham Jr. y me cuenta: papá, tengo un problema con un joven. Cada rato me dice: tengo problema con una jovencita, tengo un problema. ¿Qué pasó ahora? No, es que los papás la maltratan a esa niña, a este jovencito, eso lo tratan, eso lo humillan, pero esos hermanos vienen a la iglesia. Pues eso, por eso, papá, es que por eso le estoy diciendo, se congregan, pero a ese joven lo tratan a las patadas, lo maltratan, lo maldicen. Hermano, ¿usted qué clase de cristiano es usted? Se embobó. Usted tiene que darle cuenta a Dios de todo lo que usted habla. Háblele a sus hijos con amor, bendígalos, no los maldiga, trátelos bien. Háblele a su esposa con amor. Mi esposita me dice: es que hay unos maridos que son unas bellezas. Uy, Dios mío, maltratan a esas pobres mujeres, las gritan, las ofenden, las humillan, de todo. Y el domingo uno los ve acá, esos hermanos, se les salen hasta alas y todo. Eso es una vaina impresionante de los santos. Eso es les sale una aureola aquí hasta con bombillos de LED, igual a esos que hay por ahí, hermano, una vaina impresionante. Eso, una aureola ni blanca, eso es de colores y toda una vaina impresionante. Pero llegan a la casa y se transforman. Sucede una metamorfosis, le empieza a salir como 2 barros, ¿no? Por acá. Y empieza a salirle y brota unos cachotes así miedosos. Y por acá le empieza a salir una vaina ahí toda rara, como yo no sé. Y se transforman, hermano. Hermano, dígale a su hermano: tenemos que ser los mismos aquí, en la casa, en la calle, porque somos hijos de Dios. Aleluya. Compórtate, hermano. ¿Y qué me dice de los hermanos que tienen carro? ¡Ja! Eso es una peleadera en la calle. Este gran no sé cuántas, venga, yo lo alcanzo y allá lo alcanzan y saca el machete y a su nombre, venga a ver. Hermano, compórtate, tú eres un hijo de Dios, vive como un hijo del Altísimo. Demos testimonio de que somos hijos del Altísimo. Alábelo porque Él vive. Dígame que estoy mintiendo. Es la verdad, hermano. Que atendemos casos terribles. Yo digo, y yo a veces veo a esos hermanos, porque a muchos los conozco, y digo: qué man tan hipócrita. Pobre mujer, cómo la maltrata, y aquí pone una cara de yo no fui. Y eso que no le cuento los otros que ponen cacho a la esposa y se salen con mujeres o mujeres con hombres, y después en la casa tratando de tapar el problema. Ay, mijito, usted está jugando con candela. Están avisados, como decía mi abuelito.
Lee este pensamiento. El extraordinario milagro, porque fue extraordinario ese milagro, realizado por el Señor Jesús, causó una gran impresión en la multitud. La multitud que vio el milagro, escuche lo que pasó, Lucas 7, 16 y 17. Y todos tuvieron ¿qué? Miedo, y glorificaban a Dios. Oiga, repita, ¿qué tuvieron? Miedo. Y después del miedo se transformó ¿en qué? En adoración. Póngale cuidado, tuvieron miedo y eso los llevó a adorar, a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y mire lo que pasó después. Se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. No se olvide de esos pasos porque los voy a enseñar. La multitud sintió miedo al ver el muerto levantarse. Yo le pongo a usted el ejemplo. Suponga que usted va a una funeraria y está ya cafeteándose al muerto allá y velándolo. Sí, porque eso, ¿para qué va uno a esa cafetear allá a echar café y eche carreta? Calcule usted que se le levante el muerto ahí. Pues por Dios, eso a pagar esconderos a peso. Entonces la gente dice aquí: todos tuvieron ¿qué? Miedo. Ve. El miedo fue cambiado por reverencia a Dios y a su enviado, es a Cristo. Empezaron a adorarlo, a reverenciarlo. ¡Wow! Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Es decir, del miedo pasó a la adoración. Y el respeto o la reverencia que sentían por el Señor Jesús los llevó a testificar de su poder. ¿A qué me refiero? Dice: se extendió la fama de él por toda Judea. ¿Quién la extendió? Pues los que vieron el milagro. Salieron: oiga, ese Jesús acaba de resucitar a un muerto, y empezaron a regar la bola. Empezaron a extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La pregunta obligada para todos nosotros, la pregunta para toda la iglesia, ponga atención: si somos conscientes de la maravillosa obra que Jesucristo ha hecho por nosotros, es decir, que nos sacó ¿de dónde? De la muerte a la ¿qué? A la vida. Si somos conscientes de esa obra que Cristo hizo por nosotros al levantarnos de la muerte espiritual, ahí viene la pregunta: ¿por qué cerramos nuestra boca y no testificamos de su extraordinario poder? ¿Por qué nos da pena? ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué cerramos la boca cuando deberíamos proclamar a los cuatro vientos: oiga, yo era un sinvergüenza de miedo, yo era un alcohólico, yo era un pecador, era un adúltero, y el Señor me rescató, ahora tengo a mi esposita, tengo mis hijos, soy un buen cristiano, estoy feliz de ser cristiano? ¿Por qué no hablamos de Cristo? Esa es una pregunta que yo se las tengo que dejar para que ustedes la mediten. Ustedes piensen: el joven habló, la gente habló, testificaron del poder, y tú no hablas a nadie de Cristo. Que Dios te ayude a empezar a abrir la boca en adoración, en testimonio y alabanza al Dios creador del universo. Que Dios te bendiga. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Alabado su nombre. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.